Hola amigos y hermanos de Viña Santiago Centro, qué gusto de volver a estar aquí con ustedes para entregarles una enseñanza, continuar con la enseñanza que partió Roberto la semana pasada. La del día de hoy se titula Un llamado a entregarnos por amor. ¿Ya? Como versículo base vamos a partir, quiero que lo anoten si es que tienen un cuadernito por ahí, acuérdense que siempre es bueno anotar los versículos para que así en la semana volvamos a revisarlo y así como los hermanos de Berea eran personas honorables, ya que ellos escudriñaban la escritura y veían si lo que se les enseñaba era lo correcto. Así que, tal como ellos, anoten los versículos. El primer versículo del día de hoy, vamos a ver varios, es Primera de Juan 4:21. Y dice así: y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. No es muy largo, pero sí es muy relevante para nosotros como cristianos. Lo voy a leer de nuevo. Dice, y este mandamiento tenemos de él. Yo quiero subrayar la palabra mandamiento. Y este mandamiento tenemos de él. ¿De quién? Se está hablando de Dios. Dios nos ha dado este mandamiento. Que el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea que si nos hacemos llamar cristianos, tenemos la obligación, este deber, este mandato de Dios de amar a nuestros hermanos. Esta semana, como decía, continuamos hablando de este tema que Roberto partió la semana pasada y que él tituló No limites el amor. ¿Se acuerdan? Escuchamos sobre a veces como actuamos de forma irresponsable, a veces sobre reaccionamos cuando nos molestamos y tenemos peleas o discusiones con nuestra familia, a veces padres e hijos que no se tratan bien, a veces es mutuo esto, nos faltamos el respeto. Dentro del matrimonio también pasa esto. Situaciones que vivimos nos hacen reaccionar, nuestras emociones nos llevan a salirnos de los límites que corresponden y terminamos dañando a nuestro prójimo. O sea, al que está, como decía Roberto, más próximo a nosotros, es el prójimo, ¿verdad? Cuando en nuestra vida hay constantes peleas, rencores o falta de perdón, frustración en cómo estamos llevando a cabo nuestras relaciones con nuestro entorno, reaccionamos con violencia a veces. Nos cuesta entregarnos con amor a nuestras relaciones. Quizás deberíamos preguntarnos si realmente conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque en 1 Juan 4:7, anótelo, dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Quiero enfatizar ahora la última parte. Dice que todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué significa conocer a Dios? Creo que para poder entregarnos, como decía el título de esta, entregarnos por amor por el otro, es necesario primero conocer a Dios. Y eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. Los invito a cerrar sus ojos y que desde donde estén, oremos. Padre amado, esta mañana queremos poner delante de ti, Señor, este tiempo, estas palabras que vamos a compartir, Señor. Que tú vengas, Señor, y nos enseñes, Señor, que tú nos abras nuestro entendimiento, que sensibilices este corazón que cada uno tiene para que pueda estar dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad. Y sabemos, por lo que hemos leído, que tu voluntad es que nos entreguemos en amor por otros, especialmente por los que están más cerca nuestros, Señor. Ayúdanos a poder entregarnos en amor dentro de nuestra familia, dentro de nuestro círculo de trabajo, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Y humildemente venimos esta mañana a ti para pedirte que nos bendiga con tu presencia, Señor, en cada uno de los hogares donde estamos viendo este video, Señor, donde están viéndolo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, muchas veces ponemos excusas para no entregarnos así de lleno, completamente en amor a los demás. Nos preocupamos mucho sobre no pecar, no ofender a Dios, pero descuidamos el pecado por omisión. ¿Cuál es ese? Es el pecado no por hacer lo malo, sino por dejar de hacer lo bueno. En Santiago 4:17, en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice así: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo.
Me encanta esta versión porque es muy, muy clarita, muy en nuestro lenguaje. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Uno de nuestros grandes problemas como seres humanos es que somos susceptibles a dejarnos llevar por nuestras emociones. Recordemos que somos seres racionales, que tenemos voluntad sobre nuestras emociones. Tenemos así una gran ventaja sobre los animales, ya que ellos actúan por instinto, determinados a hacer lo que sus impulsos les indican. Yo me reconozco, se los confieso, hermanos, una persona impulsiva. Alguien que de repente reacciona desmedidamente. Quizás fui criado en una casa donde eran así. Mi esposa, cuando llegó a conocer a mis papás, decía que parecíamos italianos, ¿ya? Hablábamos muy fuerte, en mi casa se hablaba fuerte. A veces mi esposa me decía, oye, ¿están peleando tus papás? Y yo le decía, no, ellos son así, ellos cuando hablan así. Pareciera que estuvieran discutiendo, pero no. Y quizás algo de eso me quedó muy, muy plasmado, muy grabado en mí, y por lo tanto es algo con lo cual yo tengo que trabajar, tengo que luchar, porque a veces mis emociones quieren ganarme, ¿ya? Y quieren hacer lo que yo no quiero hacer. Quiero decirles, hermanos, que no somos esclavos de nuestras emociones. Repito, no somos esclavos de nuestras emociones, tenemos voluntad, porque no basta con saber lo que es bueno hacer, debemos ser capaces de ejercer nuestra voluntad para hacerlo. Quiero hacerles una pregunta. Deténganse un momento, si a lo mejor estaban escuchando mientras hacían algo, dejen de hacer lo que están haciendo, siéntense y respondan en su conciencia esta pregunta que les voy a hacer. ¿Crees tú que Jesús es el Rey de tu vida? ¿Realmente Jesús es el Rey de tu vida? Yo espero que todos contesten que sí. Porque si es así, independiente de lo que sintamos, debemos obedecerle. De esta forma estaremos viviendo en el reino de Dios, o sea, bajo su soberanía. Recordemos que un reino es todo lugar hasta donde el rey ejerce su soberanía. Si yo digo que Jesús es mi rey, debo obedecerle sin cuestionarlo. O si no, es que yo sigo siendo el rey de mi propia vida. Y quiero que anoten este versículo, un proverbio que está en Proverbio 3, del 5 al 8, y que nos aconseja lo siguiente. Los proverbios, recordemos que es sabiduría práctica para nuestra vida. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Se ha estado sintiendo mal? ¿Necesita medicina para su cuerpo o un refrigerio para tus huesos? Entonces sigue este consejo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si de repente hay que elegir entre hacer lo que Dios nos manda o lo que nosotros sentimos, obedezcámosle a Dios y hagamos lo que Él nos quiere enseñar, lo que Él nos ha llamado a hacer. Es muy importante que conozcamos a Dios para esto. ¿Pero qué es conocerle? Para conocerle realmente es necesario pasar tiempo con Él, teniendo una relación íntima con Dios. En la viña hablamos mucho acerca de la intimidad, de pasar tiempo con Dios, de realmente conocerle. No basta saber que Dios existe o que le necesitamos. Ni siquiera basta ponernos a hacer cosas para Él, cosas para la iglesia o ahora con las redes sociales. Hay mucho trabajo que hacer para poder poner en práctica, poner online, digamos, esta señal. Predicar incluso las buenas nuevas no basta. Lo que realmente necesitamos es vivir llenándonos de su presencia. Leamos otro versículo. Quiero que vayamos a Mateo 7:21. Dice así, anótelo para que después revise. Recuerde, sea como los hermanos de Berea, ¿ya? Ellos eran personas honorables porque ellos revisaban si lo que Pablo les venía a enseñar realmente estaba en la Escritura. Usted haga lo mismo. En Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os he conocido. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ojo, tenemos que poner nuestro corazón al servicio de Dios, no como un acto, no como un acto vacío, sino porque realmente le reconocemos como Rey. No, este acto vacío me refiero a un acto religioso. No lo hacemos por cumplir, no lo hacemos por evitarnos el infierno. El infierno existe y en la palabra se nos habla acerca de él. Pero los verdaderos cristianos nos acercamos a Dios porque le hemos conocido y le amamos, no por temor. ¿Mm? Leamos otro versículo que habla sobre esto. En Juan 17:3 dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo voy a leer de nuevo porque a pesar de ser cortito es muy, muy importante. Y en esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, perdón. Que te reconozcan a ti, el único y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Quizás te pregunta, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo puedo conocer a Dios? No solo saber de Él, sino conocerle. Hay una diferencia entre saber, creer y conocer. ¿Sabían ustedes eso? Claro. Saber es saber que hay. Muchas personas saben de Dios, viven una religión a su manera, ¿ya? Tanto católico o evangélico, protestante, saben sobre Dios. Hay otros que creen que lo que dice la palabra es correcto. Creen que Jesús vino a la tierra, vivió, murió y resucitó por nosotros. Pero les falta el conocimiento. Hay otro nivel, ¿ya? Que es conocer, experimentar o vivenciar la vida de Dios en nosotros. Bueno, recibir la palabra de Dios es recibir a Dios mismo. Necesitamos ser llenados de la vida de Dios. Su presencia en nosotros es algo que se cultiva, se puede buscar. Dios debe ser quien mora en nosotros. Dispongámonos entonces a rendirnos al Señor. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. ¿Dónde está esa vida? En su palabra. En las enseñanzas de Jesús, ahí está la vida. Permanezcamos unidos a la vid verdadera, como dice Juan. Un día en que Jesús andaba enseñando, se encontró con un experto en la ley. Esta es una parábola maravillosa. Y este experto en la ley quería poner a prueba a Jesús. Le hizo esta pregunta. Anote para que después lo compruebe. Está en Lucas 10, del 25 al 37. Es una parábola muy conocida. Pero por lo mismo tenemos que volver a revisarla para que entendamos realmente el sentido de ella. Dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió, que está escrito en la ley. ¿Cómo la interpretas tú? Le respondió con una pregunta. Como respuesta el hombre le dijo, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que llaman los judíos el Shema. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que este era realmente un hombre entendido la ley, la sabía. Bien has contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces ahí Jesús le respondió lo siguiente. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Para ponerlo en términos más modernos, digamos que bajaba un hombre desde Santiago Centro a San Miguel y cayó en manos de unos ladrones, o sea, unos cogoteros, unos asaltantes. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo ahí medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. O sea, se cambió a la acera al frente y miró para otro lado.
Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Hizo lo mismo que el sacerdote. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Jesús dijo a esta parábola: ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿El que se compadeció de él? Contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. En esta parábola de Jesús encontramos la clave para entregarnos en amor al prójimo. ¿Se acuerdan cuál es el título de la enseñanza de hoy día? Entreguemos en amor por el próximo, por el prójimo. ¿Dónde creen ustedes que está la clave? Ya que creemos que está aquí en estos versículos. Los 3 personajes que pasaron por ahí sabían intelectualmente lo que era bueno hacer, pero solo uno de ellos se detuvo para ayudar. Porque sabemos que la ley dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. El sacerdote es un hombre instruido en la ley, se la saben de memoria. Y el levita también, porque los levitas eran personas que se dedicaban a enseñar lo que las escrituras decían. Recordemos el versículo que leímos al iniciar. ¿Se acuerdan? En 1 de Juan 4:7 decía: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Se acuerdan que lo leímos? El samaritano conocía la ley, al igual que el sacerdote, al igual que el levita, pero su diferencia residía en que no solo conocían lo que Dios quería que hiciesen, sino que él tenía a Dios dentro de sí, el samaritano. Porque el texto dice que él se compadeció de él. O sea, él sintió, experimentó el amor de Dios desde su interior. Él estaba lleno de Dios. Por eso él reaccionó así. Pablo enseña, y muy bien, al decir que nosotros somos como vasijas de barro en las cuales se guarda un tesoro, la presencia de nuestro Dios. Leamos en 2 Corintios 4, 6, 7, en la versión de la NBI, dice así: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en nuestro rostro. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Cuando recién me convertí, en la viña de San Miguel, me hicieron hacer un curso. Muchos se van a acordar de este curso. Este curso está diseñado para personas nuevas en la fe. Y lo hacíamos con un libro que se llamaba Una vida abundante. No lo pude encontrar ahora, lo busqué harto, pero no, yo sé que lo tengo. Por ahí lo tengo guardado. Y en una de las lecciones aparecía un ejemplo que nunca se me ha olvidado. Creo que es muy didáctico para entender esto que estamos hablando ahora. Se los voy a compartir. Decía: un médico ofrecía un remedio para sanar las dolencias de 3 personas. El primero decía: no creo en este medicamento, y se rehusó a beberlo. El segundo hombre dijo: yo creo que ese medicamento es efectivo, pero no lo beberé. Y el tercero dijo: yo estoy dispuesto a beberlo. Después, en la lección te preguntaban: ¿quién de estas 3 personas crees tú que se sanó? ¿El hombre 1, el hombre 2 o el hombre 3? Exactamente, el hombre 3, por supuesto, aquel que creyó en el remedio y que además lo bebió. De esa forma, él pudo ser sanado. El remedio entró a su organismo y empezó a hacer efecto en él. Entonces, recibamos a Jesús y atendamos a sus enseñanzas. Creamos en Dios y dejemos que su palabra obre en nosotros. ¿Se entiende, verdad? El remedio es la palabra de Dios, es la presencia de Dios. No solo
saber, no es un saber intelectual, sino un conocimiento. Por eso hablamos de estas relaciones de intimidad. La Biblia dice en Mateo 7:12, y voy a leerles dos traducciones. La de Reina Valera, donde dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. En Mateo 7:12, ahora en la traducción del lenguaje actual, dice: traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Esto es lo que llamaban la regla de oro. ¿Se acuerdan? Hace como 3 semanas atrás, en la escuela dominical online, tocaron justamente este tema, este versículo. Traten a los demás como a ustedes les gustaría que los trataran. Si a ustedes los asaltaran y los dejaran así medios muertos, como en la parábola de Jesús, ¿qué les gustaría que hicieran por ustedes? Pónganse por un momento en esa circunstancia, imagínenselo. Probablemente querrían que alguien se apiadara de ustedes, ¿verdad? Y les prestara ayuda. ¿Por qué el samaritano se conmovió y los otros no? Dios viene a poner un corazón de carne en nosotros y no de piedra, como dice Ezequiel 11, 19 y 20. Anótelo para que lo busque y lo lea. Ezequiel era un sacerdote que vivió 600 años antes de Cristo, en la época en que el pueblo de Israel recibió el castigo a través de ser llevado al cautiverio a Babilonia. Y Ezequiel vivió toda esa experiencia y fue llevado a Babilonia, al cautiverio. Y estando ahí al lado de un río, de un canal, él estaba justamente en la época de cumplir 30 años, que era la edad en que se nombraba sacerdote a la persona. Leamos mejor Ezequiel 11, 19, 20. Dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esta es la profecía que se le da a Ezequiel para que él la comparta con el pueblo, justamente en ese momento en el que él se encontraba desesperanzado. Dios le da esta palabra, le dice: yo voy a sacar el corazón de piedra que tienen, por el cual no pueden obedecerme, por el cual no reaccionan como deberían reaccionar como hijos de Dios. Y nos ofrece, a través de Ezequiel, él nos entrega esta promesa, que se cumple, ya sabemos, en Jesucristo, porque Él es quien viene a traernos la respuesta, nos viene a transformar en lo más profundo de nuestra naturaleza. Entonces, ¿para qué necesitamos un corazón de carne y no de piedra? Para que podamos al fin, de forma efectiva, amar y obedecer a Dios. Leamos otro sacerdote, otro profeta del Antiguo Testamento, Jeremías 24:7. También habla de esto, más o menos en la misma época, porque él también fue llevado al cautiverio. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Necesitamos volvernos a Dios, pero de todo corazón. Cuando pasa lo contrario, o sea, nos rebelamos a Dios, rebelarnos contra Dios es sinónimo de estar muertos espiritualmente. Pero aún de la muerte puede levantarnos el Señor, tal como Ezequiel lo presenció en una visión simbólica de lo que Dios iba a hacer a través de Jesús: levantar a un montón de huesos secos y darles aliento de vida, y así darnos vida, un espíritu nuevo y un corazón capaz de amar y entregarse en obediencia a Dios, con un amor genuino por nuestro prójimo. Quiero leerles Juan 13, 34 y 35. También vamos a leer versión Reina Valera y la versión de lenguaje actual. Dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Quién está hablando? Jesús. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y en la revisión TLA: les doy un mandamiento nuevo: ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si se aman de verdad,
entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores, son mis discípulos. A eso fuimos llamados, a ser discípulos, a seguir los pasos de Jesús, a ser imitadores de Él. ¿Existe también una mar de mentira? Les pregunto. Porque se habla de que se amen de forma genuina. Entonces, ¿se puede amar de forma no genuina? Sí, existe un actuar engañoso. Y este será manifestado sobre todo, especialmente, antes del fin de los tiempos. Eso dice la Escritura. En Marcos 13, 3, 23. También está en Lucas, por si quieren anotarlo, un pasaje similar, hablando de exactamente lo mismo. En Lucas 21, del 7 al 24. Pero nosotros vamos a leer Marcos 13, 3 al 23. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Te suena familiar? Y habrá hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribunales y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Se fijaron lo que decía en el versículo 12? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ojo con que no nos enfriemos. Si no estamos experimentando un amor genuino por los demás, un amor no fingido por quienes nos rodean, pidámosle a Dios, nos dé, ponga en nosotros ese corazón de carne que necesitamos, que sensibilice nuestra alma, que nos llene con su Espíritu Santo. Y para eso oremos cada día, oremos sin cesar, dice la palabra. Ayunemos. ¿Hace cuánto que usted no ayuna? El ayunar es una disciplina espiritual para enfocarnos en el Señor, debilitarnos a lo mejor en nuestra carne, o al revés, fortalecernos en la decisión de no dejarnos llevar por nuestro instinto natural de comer. No estoy yendo contra eso, ustedes saben que a mí me gusta comer. Pero a veces es bueno apartar un tiempo para ayunar, un tiempo para buscar el rostro del Señor y pedirle, clamar a Dios que nos llene con su presencia. Que su aliento de vida nos transforme en discípulos de Jesús, personas sedientas por tener intimidad con Dios, por conocerle más y más. Pidámosle a Dios, no dejemos de clamar. Quiero que leamos ahora varios versículos que son de un mismo apóstol. ¿Ya? Este es uno de mis apóstoles favoritos, Pedro. ¿Será que yo me siento identificado con Pedro? Porque se sabe que él era un hombre impulsivo, un hombre que reaccionaba, que muchas veces metía la pata, por decirlo así. Pedro era un simple pescador, ¿ya? Y con simple me refiero no a quitarle la dignidad de ser humano, sino que no era una persona instruida, no era una persona de mucha sabiduría, entre comillas. Era un hombre del pueblo, un pescador. Pero Jesús lo transformó y lo llevó a ser un pescador de hombres. Y por eso es que ahora leemos Pedro y podemos extraer tanta riqueza, tanta sabiduría, que por supuesto no viene de la persona de Pedro, sino que viene de Dios mismo. Viene del corazón de Pedro, porque Dios habita ahora no en templos humanos, sino que habita, no en templos, claro, creados por humanos, sino que habita dentro del corazón de las personas. Leamos en 1 de Pedro 1:22 para empezar.
Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Qué hermoso este llamado, esta petición que nos hace Pedro. Que sea un amor fraternal no fingido. Amémonos unos a otros. Acuérdense lo que leíamos antes, que los conoceréis por cómo se aman. Leamos otro versículo de Pedro. En 1 de Pedro 2, del 15 al 17, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es, actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todo el debido respeto, a todos démosle el debido respeto. Amen a los hermanos y teman a Dios. Respeten al rey. Una vez más se nos nombra a Dios como un rey. Un rey, o sea, el usar el ejemplo de rey es como para que como humanos podamos entender, porque un rey es como la autoridad máxima, pero en realidad Dios es mucho más que un rey. Entonces, sometámonos a Él, temamos de Dios, porque lo que Dios dice se va a cumplir. Ese es un temor de respeto, no es un temor de miedo, como lo decía antes. Nosotros seguimos a Cristo por amor. Leamos 1 de Pedro 3, 8, 9. En fin, dice, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegría, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. ¿Qué tenemos que hacer entonces para poder entregarnos por amor por los otros? Compartamos nuestras penas y nuestra alegría. Por eso es que es tan importante los tiempos de grupos en casa o las reuniones que hacemos de grupos, porque en esos grupos pequeños se da la vida de cuerpo y ahí podemos compartir lo que estamos viviendo, nuestras alegrías, nuestras penas, y eso nos une en un amor fraternal, como dice Pedro aquí, siendo compasivos unos por otros, siendo humildes, reconociendo que necesitamos, ¿ya? A Roberto le encanta decir que no le gusta que le digan pastor, y es verdad. ¿Por qué? Por esa humildad, porque queremos cada uno de nosotros ser iguales delante uno del otro. Pedro nos dice, seamos compasivos y humildes, ¿ya? No devolviendo mal por mal. Si alguien nos ha insultado en algún lugar, en el estacionamiento del supermercado, en las filas, porque ahora la gente se vuelve loca haciendo filas para el supermercado, y si alguien se mete, surgen las peleas, y a veces se insultan y se tratan mal, y a veces nosotros queremos reaccionar y sobre reaccionar. Nosotros tenemos que mostrar una diferencia, que la gente pueda ver en nosotros un corazón compasivo, un corazón de perdonar. Recordemos a Jesús en la cruz, o a Esteban cuando fue apiedrado. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, habló, pero no era Esteban hablando, sino que era Dios dentro de él hablando, diciendo, Señor, perdónale esta ofensa. O como dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así tenemos que actuar nosotros, pero para eso necesitamos estar llenos de la presencia de Dios. Leamos otro versículo de Pedro, ya les dije, me encanta Pedro. En 1 de Pedro 4, del 7 al 8 dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, ojo, para orar bien, porque también podemos orar mal, pidiendo para nuestros propios deleites, ¿verdad? Para orar bien, dice Pedro, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ¿qué significa sobre todo? Que lo primero, lo que está más arriba, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Amémonos. Ese es el llamado del día de hoy. Entreguémonos en amor por el otro. Le dejo entonces este llamado a entregarnos, este desafío, a entregarnos por amor. Entendamos que al mejorar nuestras relaciones con los demás y amarles, estamos adorando a Dios y obedeciendo las enseñanzas de Jesús. Y sobre todo,
estaremos manifestando que realmente conocemos a Dios. Hemos tenido un encuentro genuino con Dios. Y para eso debemos vivir conectados al Señor y conectados a su palabra. Leamos las Escrituras día a día y recibamos la vida que viene de Jesús. Vamos a orar para terminar y pedirles que hagamos un esfuerzo por buscar conocer más de Dios. ¿Ya? Yo no les voy a dar grandes recetas de cómo tratarse entre ustedes o cómo resolver los problemas, en qué horario del día es mejor discutir con la señora. No les voy a dar ese tipo de consejos. Este consejo que les he dado el día de hoy tiene que ver con llenarnos de la presencia de Dios. Porque eso es lo que nos va a dar la estrategia perfecta para cada momento. ¿Ya? No hay una receta que sirva siempre en todos los casos. Cada persona es diferente, por eso tenemos que aprender a conocernos en nuestro hogar, a conocer a nuestros hijos. Cada hijo es diferente y necesita a veces un trato diferente. Voy a orar para que Dios nos dé la sabiduría que necesitamos en cada ocasión, para que podamos entregar el amor que fuimos llamados a dar. El amor de Dios a todos. Señor, gracias, Padre, porque esta mañana sabemos que tú estás aquí en medio nuestro, Señor. A pesar de la distancia, Señor, tú estás en medio nuestro. Declaramos, Señor, que tú eres Rey y Señor de nuestra vida, Padre. Declaramos, Señor, que la vida verdadera, la vida abundante, comienza contigo, Señor. Por eso es que te pedimos, Señor, que llegue a cada uno de los hogares, Señor, que están viendo este video, Señor, que están viendo, que han escuchado estas palabras, Señor. Queremos recibir más de tu presencia, Señor, que al estar llenos de ti, Señor, podamos reaccionar como el samaritano, Señor. Que no solo conozcamos lo que es bueno hacer, sino que lo hagamos. Que seamos capaces de llevarlo a la obra, Señor. Porque como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Nosotros actuamos, Señor, y damos los frutos de un corazón lleno por tu presencia, Señor. Porque así nos conocerán, por cómo nos amamos. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos compartido y por la sabiduría que viene de lo alto, que sabemos que está en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos de tu palabra cada día. Bendice esta iglesia, Padre, Iglesia Viña Santiago Centro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos.